Ya. eh, bueno, en la auxiliar de hoy, la auxiliar 11, ya queda poco del semestre. eh, Ustedes están viendo, o ya vieron quizá, distribuciones temperadas y algo relacionado a soluciones fundamentales. Ya, en la auxiliar les puse un recuerdo de las funciones clase Schwartz y me faltó ponerle como el recuerdo de cómo se definen las distribuciones esperadas, que, bueno, es simplemente el dual con respecto a una, a una topología rara de un espacio vectorial normado definido por esta pseudonorma. Eh, Básicamente la idea del espacio de Schwarz es que las funciones decaigan más rápido que los polinomios, como decaen polinomialmente, incluso las derivadas decaen más rápido que eso. Eh, y bueno, el dual sirve, como ya vieron, el espacio de Schwarz sirve para definir la transformada de Fourier, y por lo tanto el dual también nos sirve para eso. Y cumple como que el espacio perfecto en donde encaja eh, la imagen y el recorrido de, del operador transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces cumple todas las propiedades, es un mapeo lineal, continuo, biyectivo y de inversa continua, o sea, un homeomorfismo de Schwarz a Schwarz, y también cumple eso para la distribución temperada, distribuciones temperadas. Entonces es como el espacio. Como vieron, se puede definir en L1 o el infinito, o L1, no, o L2, o L1 inter L2, pero siempre se queda como muy corta la imagen de la transforma de Fourier. Eh, y eso. Ese está de resumen para un recuerdo. Ay, todavía no me meto en un poco. Eh, bueno, mientras me meto, voy a comentar los problemas. A ver, el primer problema es de nuevo de valor principal. Vamos a demostrar algunas propiedades que cumple en relación a la materia, esta distribución. Y el P2 es interesante, es la transformada de Hilbert, otra transformada que también ustedes creo lo vieron como relacional a la transformada de Radon, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, aquí no vamos a hablar de la transformada de Radon. Eh, Igual tiene aplicación interesante o propiedades interesantes. Eh, Recording in progress. pero aquí solamente vamos a estudiar las propiedades de la transformada de Hilbert. Este ejercicio probablemente me lo voy a saltar. Y después la P4 es súper interesante, eh, que trata sobre eh, una teoría que se desarrolla eh, en física de partículas, ¿ya? Que tiene que ver con las distribuciones eh, que hemos estado estudiando o con la teoría de distribuciones que hemos estado estudiando. O sea, se puede formalizar lo que muchos físicos obvian, pero tiene atrás aspectos formales matemáticos que nosotros llamamos Hammer. Entonces, vamos a ver ese programa, ojalá que lleguemos hasta ahí. Eh, ya, entonces, para compartir. Parece bien. Voy a auxiliar 11. Entonces, entonces la pregunta
es, ya, entonces, recordemos que tenemos que se define la distribución del valor principal, ¿cierto? Que la vieron conmigo, de hecho. Una consulta. De los problemas que aparecen, ¿vieron alguno en clase? Porque eh, si lo vieron en clase lo podemos saltar. Como los que van al día, no sé. Me parece que no. Ya, bacán. Eh, sí, porque Mike me dijo que, o sea, no me dijo nada explícito, en verdad. Me comentó que la P4 le parecía bien, pero no me dijo el resto. Ya, entonces, la parte A es demostrar que, voy a poner un cronómetro. La parte A es demostrar que esta distribución es una distribución temperada. Entonces, por demostrar que pertenece a ese prima de R, ¿sí? Porque está definido en R. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a jugar de nuevo con el valor principal. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una función Schwarz. Entonces, sea phi perteneciente a SDR. Y la idea es, de nuevo, ocupar el criterio de continuidad, que también se aplica para las funciones, para las distribuciones temporadas, pero con ligeras modificaciones. Entonces, sea phi perteneciente a la clase Schwarz. Y vamos a tomar epsilon mayor a 0. Entonces, el lado derecho lo vamos a trabajar sin el límite primero. Entonces va a ser x, x. Eso lo podemos separar. En, en este caso, como queremos estudiar como ah, en la auxiliar que hice anteriormente, como que daba cotas muy brutas, ¿ya? Como a lo bruto, pero aquí como tenemos ahora clases Schwarz que decaen, pero no necesariamente tienen soporte compacto, eh, lo que uno hace es como ver el comportamiento alejado del cero, o sea, cómo se comporta en infinito. En particular acá nos basta tomar con esta separación de la integral. ¿Ya? Más. Y aquí, de nuevo, como voy a querer ocupar algo que phi pertenece a la clase Schwarz, tengo que meter en algún lado polinomios, de alguna forma. En este caso, lo que aplica es hacer un Nikita Nipone, ¿no? Entonces vamos a hacer uno acá. Primero phi de 0, phi x, tx, más eh, la integral. En este caso es distinto porque voy a hacer un Nikita Nipone como polinomial,
Entonces voy a poner x acá y aquí x cuadrado de x. ¿Por qué? Porque solamente como 1 partido x, cuando hace la integral como hasta infinito, esa cosa no converge. Pero si multiplico arriba y abajo por x, esta cosa ahora sí converge y podemos aprovecharnos de que esto es clase Schwarz. O sea, sí, es clase Schwarz. Entonces aquí vamos a aplicar la misma idea que antes. Eh, Voy a tomar valor absoluto de esto, o norma. Entonces sacar la norma va a ser menor o igual a x, x más integral de phi partido de x. Ya. Para la integral de acá, como esta función es impar y estamos sobre un dominio simétrico, eh, esta integral es cero, ¿sí? Entonces, esto es nulo. Ah, aquí me equivoqué. Es cero. Ya. Y aquí lo que vamos a hacer es aprovecharnos de x Schwarz y vamos a votar por x phi infinito, puntualmente. Entonces, y aquí, igual que antes, podemos acotar eh, por TBM, phi prima de chi para algún chi y entre 0 y x, y eso es menor o igual a la norma de phi prima infinito. Entonces esto es menor o igual a, acá queda 2, 1 menos epsilon, esa es la medida de este intervalo, la norma de phi infinito más 0, más la norma de phi infinito, la integral de 1 partido x cuadrado de x, y esta cosa es finita. ¿Ya? Bueno, explícitamente es igual a 2, se puede calcular. Entonces, por lo tanto, eh, integral x mayor a epsilon es menor o igual a aquí le pongo poner pi más. Ya, y esto es menor o igual a, no sé, 2 por p, esto era n 1, 1. En fin, estas pseudonormas aparecen en el recuerdo. Eh, es como tomar el máximo de los multiíndices, del supremo o de la norma supremo, de las derivadas ponderadas por un polinomio. Es un corcho bien grande. Pero podemos acotarlo por eso. Y esto es para todo epsilon. En particular, tomando límite, tomando
epsilon tendiente a 0, obtenemos lo que digo, o sea, que PB 1 partido X testeado con esto es menor o igual a una constante, que es igual a 2, por P11 de phi para toda función clase Schwarz. ¿Ya? Que eso es la condición de continuidad para distribuciones temperadas. ¿Ya? Antes esto dependía, la constante, por ejemplo, dependía del soporte que tenía phi, o dependía de tomar el compacto. Pero en este caso no, porque eh, las clases Schwarz es un espacio más grande. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Todo bien? Por Ya, bacán. ahora, creo. bacán. Eh, Listo, entonces es una distribución temperada. Y la parte B, ahora, que nos piden, calcular la transformada de Fourier, porque como una distribución temperada, le podemos calcular Fourier. Entonces, eh, calculemos aquí 1 partido X, eso. Entonces, para eso tomamos de nuevo una función clase Schwarz. Y entonces vamos a testearlo, ¿cierto? Pero con la transformada de Fourier. Y esto, por definición, es simplemente pasarla a la clase Schwarz. O sea, sí, a la función clase Schwarz. Y esto, de nuevo, aplicando la definición, aquí, definición, esto es definición. Límite epsilon tendiente a 0 de x de x para x mayor a epsilon. Ah, súper. Simplemente reemplazar la definición. Dos pi incluso a la 1 medio de 1 partido x después la integral de e a la menos i x chi de phi de chi de x. Y ahora vamos a cambiar los límites, perdón, las integrales, aplicando Fubini. Entonces esto es, a ver, vamos a sacar esto. Infinito, infinito. ¿Qué podemos sacar acá? Podemos sacar el phi de chi de esto. No, a la menos i x chi 1 partido x de x. Y nos quedó esta función. Eh, Ahora queremos sacar la transformada de Fourier de 1 partido x. Esa es como la idea. Entonces, para eso vamos a definir esta función como i chi, pero depende de epsilon. Entonces, vamos a ponerlo que depende de epsilon. En verdad,
en estricto rigor no es una transforma de Fourier, sino que es una simple integral, y buscamos el valor de esta. Para ello, tenemos que ocupar integración compleja. Entonces, la idea de este punto es primero, como esta expresión en verdad es una función que depende de chi, y nosotros estamos integrando con respecto a chi después. Vamos a tener que demostrar que, por ejemplo, está uniformemente acotada y que converge puntualmente. Entonces ahí podemos ocupar TCD para meter el límite y sacar una expresión. ¿Ya? Entonces esa va a ser la idea. Eh, entonces, demostremos es uniforme acotada y converge. Puntual. Para eso vamos a estudiar una integral de camino que va a ser una de las típicas, una media rosquilla. ¿Ya? Voy a hacer esto. Esto es para epsilon y 1 partido epsilon de radio. ¿Ya? Y aquí vamos a definir los contornos. Escrito. Los caminos. Ya, pues entonces, ¿cuál es la función que debemos definir? Es, esto en el plano complejo, obviamente, es f de z igual a e a la menos i z chi partido z. ¿Ya? Esta función justamente no posee ceros en el contorno, en el interior del contorno. Por lo tanto, esta función integrándola en el contorno debería dar cero. ¿Ya? No me acuerdo el nombre de ese teorema de Charles, creo, que se llama así, para los que es compleja. Entonces, vamos a integrar f de z de z sería 0. Y esta integral justamente la podemos separar en las integrales de los caminos. Entonces queda más i2, más i3, más i4. ¿Ya? Entonces, calculemos. Calculemos i3. I3 es esta parte. Entonces, esta va de menos 1 partido epsilon. Aquí. ¿No? Hasta epsilon de e a la menos i base acá. Entonces vamos a poner chi, o sea, de x. Y esto, podemos hacer un cambio de variable. Menos x, menos x. Esto da 1 partido epsilon, epsilon a la chi partido u de u. Y eso es, lo vamos a dejar expresado así, ¿no?
¿verdad? Lo podemos trabajar un poco más. Vamos a decir que eso es menos 1 partido epsilon, epsilon. Ah, epsilon, 1 partido epsilon. De 1. Ya. ¿Qué notamos acá? Que esta expresión justamente corresponde a I1. ¿Ya? Si nosotros integramos I1, el camino I1, nos va a dar justamente esta expresión. Aquí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que I3 más I1. No, está mal. Nos va a dar justamente esta expresión, pero con un signo cambiado, con el signo menos. Ya, eso y ahí sí. ¿Lo ven eso? Para ver si me lo salto, ¿no? ¿Para cuál? ¿Para el I1? Sí, para el I1. Es parametrizar Ah, esto. sí. Y ahí sale por definición. Ya, para. Entonces esto queda junto, queda 1 partido epsilon. Aquí ponemos el I1, que sería sí, y aquí el I3. Ya. Y esto se sabe, es justamente el seno. Bueno, con unos ligeros cambios. Podemos poner el seno, era lo así acá, así, de U, y queda eso, ¿no? Entonces acá queda 2i, la integral de epsilon, el seno de chi partido U, de U. Ya. Eh, ujú, super. Entonces ahora vamos a calcular I2. I2 corresponde a esta parte. Entonces hay que parametrizar entre 0 y pi. Voy a saltar estos pasos porque eh, ya lo han visto todo esto, en verdad. No es como novedosa la materia. Pero es bueno mostrarles qué pasa si aparece algo complejo. Aquí, teta, de teta. Aquí lo que hice fue parametrizar el z como por el radio, ya la i teta. El de z queda i de teta. Ya. Entonces aquí se cancelan muchas cosas. Se cancela S con S, S con S, y nos queda i integral de 0 a pi, e a la menos i, chi, e a la i teta partido epsilon. Ah, de teta. Ya. Si recuerdan como entonces se ve esto en CA, siempre como que tenemos la esperanza de que la circunferencia de nuestra perdón, eh, este segmento circular, cuando se tome R tendiente a infinito, se vaya a cero en la integral. Entonces eso pasa justamente porque acá tenemos este factor que corresponde al coseno de teta más i seno de teta, y estamos multiplicando por i, entonces nos va
nos va a botar justamente un menos. Aquí tengo, ¿sí? ¿Ya? Justamente este factor nos va a dar e a la menos i chi eh, acá me confundí. Sí, seno de teta partido epsilon y queda e a la menos, ya, esto es sin esto, y acá queda el menos i chi coseno de teta partido epsilon. Ya, ahí sí. Eh, ya, pues, ¿y qué pasa acá? Que el seno entre teta, entre 0 y pi es negativo, y entonces eh, esto es menor a 0, y esto es menor o igual a 1, y esto en norma es menor o igual a 1, y cuando tomamos el epsilon tendiente a 0, esto explota, ¿ya? Y por convergencia puntual tenemos que esto se va a 0. Entonces esto se va a 0 cuando epsilon tiende a 0 por TCD, en la integral, ¿ya? O sea, lo que está dentro converge puntualmente a 0 cuando epsilon tiende a 0, y luego aplicamos TCD. ¿Se cachó eso? ¿Puedes repetirle, por favor? Ya. En esta parte de acá tenemos una exponencial sobre una exponencial con un número complejo. Entonces esto eh, es lo que aparece acá. Y este factor tiene un i seno de teta. Entonces al multiplicarlo por este i que aparece acá, eh, me arroja este resultado al final, dentro de la integral. Y esto está acotado, ¿ya? Toda esta integral está acotada, entonces podemos aplicar TCD si esta cosa converge puntualmente, ¿ya? Con respecto a epsilon. Y con respecto a epsilon, cuando epsilon tiende a 0, esto explota. Y el ángulo que estábamos tomando en la integral va entre 0 y pi, ¿ya? Entonces esto es negativo y tenemos que un factor de 1 partido epsilon, con epsilon tendiente a 0. Entonces esto se va a menos infinito y esto se va a 0. Y ahora sí, cacho. Gracias. Ya, súper. Ya, entonces, bueno, en particular, eh, se va a 0, pero en particular podemos decir que y2 también está acotado por pi, para todo epsilon mayor a 0, para aplicar de nuevo TCD después. Nos queda I4. I4 corresponde como a lo mismo, pero con el radio pequeño. Entonces esto es... y tenemos que ver como la dirección en que estamos integrando. Por eso aparece un menos acá. Menos la integral de 0 a pi de e a la i, pero ahora con radio epsilon. Y teta, chi, partido epsilon, e a la i teta. Teta, que es el mismo paso anterior. Esto se cancela. Y esto queda menos i a pi a la... vamos a reemplazar de nuevo esto por coseno de teta más i seno de teta.
Entonces queda un menos. eh, Aquí hay un menos que me faltó. Queda menos i coseno del teta epsilon chi. Acá queda e a la epsilon chi seno de teta. Entonces, de nuevo, el mismo argumento. Esta cosa de acá está acotado, ¿cierto? Es menor o igual a 1. Esta cosa también. Y además, este de acá, este factor acá es menor a 0. Bueno, eso en verdad da lo mismo. Y el epsilon, cuando va a 0, esto tiende a 1. ¿Ya? Entonces, también se cumple que si acotamos el i4, va a ser al final menor o igual a pi, a la medida que aparecerá. Para todo epsilon mayor a 0. Ya, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Eh, a ver, tenemos mm, menos i1 más 2, ya, sí, más i3 más i4 es igual a 0. Y cuando epsilon tiende a 0, ¿cuáles se van a 0? El que se iba a 0 era i2 por tcd. Este se va a 0. Eh, y nos quedaba i1 más i3. i1 más i3 debería ser igual a menos i4. Ya, aquí por tcd. Menos i4 cuando ya tomé el límite. Eh, ¿Y qué pasa con i4? Nos devolvemos a i4. I4 cuando tiende a 0, epsilon, eh, nos queda menos i, la integral de 0 a pi de estos corchos, pero cuando epsilon tiende a 0, este corcho tiende a 1 y este a 1. Entonces nos queda justamente por tcd también, eh, solamente 1 por d teta, y eso es igual a menos i pi. ¿Ya? ¿Se ve eso? Porque ya estamos casi listos. Sí, sí. Ya. Entonces esto lo que equivale es a que, juntando esto, es i1 más i3 debe ser igual a i pi. ¿Ya? Y i1 más i3 justamente corresponde a este corcho. Lo voy a copiar, pero tomando el límite. Entonces, límite de 0, esto es igual a i pi. ¿Ya? Estamos casi. Eh, entonces, esto es cuando... Ah, ya. Eh, Esto es tomando el contorno dado, y justamente cuando esto tiende a 0, nos da la integral que queríamos buscar, eh, pero en negativo. Ya, aquí me faltó
una parte. Ya sé mi error. Sorry por esto. Pero la integral que estábamos buscando es I1 más I3 cuando epsilon tiende a infinito. Entonces lo que nos está diciendo esto... Sí, sí. Es que justamente esto determina esta expresión. Si epsilon cuando el límite epsilon tiende a infinito. O sea, tiende a cero. Y eso corresponde a menos esta expresión. Eso es igual a I. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el valor de la integral que queríamos. Por lo tanto, I si epsilon es igual a menos I pi. ¿Ya? Pero este es el caso cuando epsilon es mayor a 0. Para el caso de epsilon menor a 0 se hace como lo mismo, pero con el otro contorno, como dado vuelta, así. Y lo único que va a cambiar es el signo acá. Aquí va a dar un más. Ya eso no lo voy a hacer porque ya esto es mucho, creo. Entonces, en general, lo que podemos concluir de esto es que I chi epsilon converge cuando epsilon tiende a 0 a menos el signo de epsilon y pi. ¿Ya? Eso es para todo. Ah, esto era el chi. Chi. Para todo chi. Sí, porque estamos tomando el límite en epsilon. Ya, con esto podemos aplicar TCD de nuevo dentro de la integral. ¿Ya? Porque recuerden que teníamos eh, esta parte. ¿Ya? Entonces demostramos que esto es acotado y converge a algo puntualmente para un chi fijo. Entonces ahora podemos eh, tomar límite y pasarlo dentro de la integral. Ya, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el valor principal de 1 partido de x, phi, la transformada de phi, es igual a el límite, cuando epsilon tiende a 0, de la integral de menos infinito infinito, 1 partido 2 pi medio, phi de chi, y chi epsilon. ¿Sí? Y eso corresponde a, de nuevo, por lo que dije recién, por TCD, a 1 partido 2 pi a la 1 medio, de menos infinito a infinito, y ahora es simplemente reemplazar menos i el signo de chi, pi, pi de chi. ¿Ya? Entonces, de esto se concluye, recordemos que esto se definía simplemente así, que la transformada del valor principal corresponde a menos i el signo de chi pi partido 2 pi a la 1 medio. ¿Ya? Eh, ¿Alguna pregunta de esto? Era como simplemente calcular dentro y hacerlo como correctamente. Eh, Todo bien. ya, bacán. A ver, ¿cuánto tenemos? Ya, hagamos la paso ahora porque quedan 1 minuto para la pausa. Entonces, una pausa de 10 minutos
yo creo. Ya. Ya. Y ahí volvemos pronto. Ojalá alcanzar a hacer la B4. Ya. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Resume. Ok. Volvimos después del descanso. Vamos a hacer la P2. Que trata, como les conté al principio, de la transformada de Hilbert. Entonces se define H de SR a SR como esta aplicación y igual a 1 partido pi, el valor principal de 1 partido x de phi de i menos un punto definido por la distribución valor principal. Aquí ya está evaluada en un phi. Entonces, en la parte A nos dicen que probar que está bien definida, es decir, aquí es prima, es decir que h al tomar un phi se va a una distribución temperada, ¿ya? Entonces para eso, al demostrar que si phi pertenece a S, entonces h phi pertenece a S' de R, ¿ya? En esta parte lo voy a hacer un poco rápido. De hecho pensé en saltármela porque tampoco es tan importante. Es como ocupar una propiedad. Entonces, lo voy a hacer rápido. Lo primero que hay que ver acá es que justamente la definición de transformada de Hilbert tiene una noción de ser convolución en este factor de acá, al evaluarlo. Entonces tenemos que h de phi de i, justamente aquí nos queda el valor principal de 1 partido x de phi, perdón, aquí primero voy a, bueno, lo voy a escribir todo, menos i y la simetrización del argumento. Ah, punto. ¿Ya? Y justamente esta es como la definición que teníamos, que también revisamos en mi auxiliar anterior, de la convolución de una distribución con una función test. En este caso, con una función clase Schwarz, que es phi. Entonces esto es igual a 1 partido Una duda, b. Ignacio, ¿Sí? ¿por qué está ahí con antitransformada la phi? Ah, no, no, no es la antitransformada. No sé cómo la hizo el profe, pero eh, a ver, tenemos phi de x y si le aplicamos esta operación, te da phi de menos x. Ah, bueno, Sí, es no me acuerdo como... cómo la había puesto tampoco. Pero, Ujú. Sí, aparece en la convolución. Eh, como la definición formal para distribuciones. Entonces, esto justamente es la convolución con phi, evaluada en i. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Que tenemos algo que ya vimos en la parte 1 que pertenece a S', y tenemos algo que pertenece a S. Entonces, si demostramos que cada vez que tomo una función clase Schwarz y la convoluciono con una distribución temperada, me da de nuevo una distribución temperada, estamos listos, ¿cierto? Porque justamente eso, o sea, ese es nuestro caso. Entonces vamos a demostrar eso. Por demostrar que si T pertenece a S' y phi pertenece a S,
Entonces T convolucionado con phi pertenece a S'. ¿Ya? Y ahí estaría bien definido. Entonces, lo primero es que como T pertenece a S', por criterio de continuidad, va a existir un C mayor a 0, Nm perteneciente a los naturales, tal que si yo lo testeo con cualquier clase Schwarz, me va a dar menor a una constante por estas pseudonormas. Para todo phi perteneciente a S. Esta es la condición de continuidad. En particular, en este caso, ajá. Entonces, vamos a ocupar esto en particular. Para nuestro caso, ya. ¿Y qué vamos a hacer? Es que justamente esto, por definición, ya lo vimos, es T tau menos I de phi. Acá me falta el por. Entonces, en nuestro caso, vamos a tomar esto como función clase Schwarz, o la función test de acá. En nuestro caso, tomando que pertenece a S, implica que T phi, eso es T, justamente T convolucionado con phi, va a ser menor o igual a C P Nm de qué? De esta parte. O sea, tau menos I phi corro para abajo. Ya. Entonces, ¿qué queremos ahora? Queremos como quitarnos este corcho de acá. Como sin esto, podríamos ver qué pasa o cómo se comporta la convolución. Entonces, esta parte de acá, vemos que por definición de la norma, o la pseudonorma, esto es igual a ver, esto es una lata. Alfa menor o igual a n, supremo de x perteneciente a RB, de aquí. La 2 a la m. Esto es por definición. Simplemente reemplazar acá lo que tengo acá. Pero esta parte de acá, como estamos tomando supremo, la podemos escribir como sigue. Vamos a escribir simplemente esto, y aquí le vamos a sumar el i que aparece acá. ¿Ya? Y ahora vamos a acotar esta parte. Esa parte va a ser menor o igual a 1 más esta parte de acá y al cuadrado. Pero eso es menor o igual a 1 más 2 veces x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Esa es una desigualdad que siempre se cumple. La desigualdad que ocupé es que x a la n más y a la n, no, perdón, es menor o igual a 2 a la n menos 1
x a la n, así a la n. Y esto, después de agregar términos, uno puede armarse esta expresión, la que sigue. Es como agregar términos positivos, simplemente. Entonces, justamente nos armamos como el factor que aparece un polinomial en la pseudo normal, pero ahora con i. Entonces, esto nos queda menor o igual a 2 veces a la m, porque hay una m acá, 1 más la norma i al cuadrado, a la m, por lo de acá, que simplemente es Pnm de phi, o de phi con el gorrito abajo, que no es la antitransformada. Ya, pues, ¿y qué tenemos acá? Recapitulando, tenemos que, por lo tanto, a ver, aquí puede ser confuso, pero vamos a tomar como un phi fijo, para un phi fijo, se cumple este crecimiento de la distribución, o de lo que sale de esto, de la convolución. Tenemos esto. Aquí me falta una constante. Voy a poner acá como una constante general. ¿Qué nos dice esto? Que si vemos esto como una función, esta función crece como polinomialmente. Y si crece polinomialmente, nosotros podemos definirla como una distribución temperada. ¿Ya? Sí, esto está fijo, es como algo menor a infinito fijo, porque el phi está fijo. Entonces, si yo agarro otra función, un psi, por ejemplo, y la testeo con esto, como una distribución temperada, me va a dar justamente una buena cota, ¿ya? Porque esto crece polinomialmente. ¿Se entiende esa parte? Porque si esto crece polinomialmente y la testeo con una función clase Schwarz que decrece más rápido que un polinomio, se va a ir a cero. O va a dar algo constante. O está muy perdido. No. La idea en sí es que las distribuciones polinomiales, o sea, distribuciones temperadas, contienen el conjunto de funciones que crecen polinomialmente, como que le alcanza para eso. ¿Ya? Ya voy, y con esto probamos lo pedido. O sea, por lo tanto, T asterisco phi pertenece a las funciones temperadas. ¿Ya? Como, o sea, las distribuciones temperadas. Como distribución. ¿Sí? O sea, testeando otra función clase Schwarz. Y con esto podemos probar lo pedido, porque justamente, como ya le había señalado, ¿dónde está? Y como h phi de i es igual a 1 partido p, pb 1 partido x, la convolución de phi de i, entonces h phi pertenece a ese primo. ¿Ya? Ya. A ver, veamos la parte B. Ignacio, me queda una pequeña dudita. Ujú. ¿Aquí el i es una función? O porque no estoy entendiendo bien
No, Como la notación, o sea, como la evaluación. O sea, ¿en qué estábamos evaluando HFI? Porque queremos que sea como que esté en el dual de la clase de Schwartz. sí, Entonces, como que debería recibir otra función, ¿o no? sí, sí, recibe otra función en este caso, como viéndola como distribución temperada. Entonces, Ah, ya. eh, co- es como, Como que es le como, hago el producto dual con otra función, ¿no? sí, es como esto. A ver, podemos definir como un HI eh, de phi, y si hago el producto dual, eso me da esto, H phi, eh, bueno, integrando, ¿cierto? Integrando. O comiéndose como el, no, en este caso integrando. 1 partido pi del valor principal de 1x asterisco phi eh, de i psi. Bacán. Bueno, Sí, sí, sí. O, creo que sí, este i, no, como de x. Ahí está. ¿Está bien eso? Sí. Bueno, ahí hay un tema como poner un i ahí o no. Pero depende de cómo desarrolle esta parte. Yo creo que sí va a ir. Ah, sí, pues sí, sí va a ir. Sí va a ir. Eh, y, y- justamente, sí, sí, sí. Eh, porque en el valor principal aparece un X. Ya. Bueno, en la pauta va a quedar más claro esto, porque siempre lo confundo con, sobre todo con la transformada de Hilbert, porque justamente como vimos, es como una transformada. Entonces es peludo definirla. Ya. Pasemos a la B para hacer algo. En la B lo que nos piden es obtener la transformada de Fourier, de H. Entonces, eh, calcular phi, vamos a calcular esto a la rápida. Ya, entonces lo que vamos a hacer es eh, consideramos la parte A, ya recién demostrada. Entonces, ¿qué tenemos? Que la transformada de Hilbert de phi, o sea, de Fourier de la transformada de Hilbert, es igual a la transformada de una convolución. Y eso es bacán porque eh, se pasa como multiplicando, ¿cierto? Al espacio de frecuencia. Entonces esto es igual a 1 partido pi. Aquí aparece un factor de 2pi a la d medios, a la 1 medio, porque estamos en d igual a 1, de pb 1 partido x por fitongo de x. Fitongo de chi. ¿Ya? Y esto ya lo calculamos en la parte, en la P1. Por eso hice también todo el cálculo. Esto es por parte A, o sea, por P1. Ya sabemos la transformada de Fourier del valor principal. Entonces esto da 2pi a la 1 medio partido pi por menos i pi, el signo de chi partido 2pi a la 1 medio. Fitongo de chi. ¿Ya?
Esto se va con S, este con este. Por lo tanto, a ver, de transformar h de phi de chi es igual a menos i el signo de chi phi tongo de chi para todo chi perteneciente a R. Y justamente para todo phi perteneciente a S de R. Y eso era lo que se pedía. Marco. ¿Dudas con esto? Es simplemente aplicar a cálculo. Ahora podemos hacerlo más rápido. Porque era llegar y reemplazar de la parte anterior. La parte C la voy a dejar de propuesto, pero recomiendo que la hagan porque es como ocupar isometría y ocupar esta propiedad. Entonces esto es propuesto. Lo que hay que probar es que la norma de h phi 2 es igual a la norma de phi 2. Entonces estáis demostrando que hay una isometría en L2 y eso te permite, de hecho, como hacer una extensión a L2. Desde la clase Schwarz hacia L2, al igual que lo hicieron con la transformada de Fourier en L1 para pasarla a L2. Y esa extensión justamente única, porque, bueno, eh, es como peludo de demostrar, pero se puede demostrar que eh, como que es justamente un análogo a lo que hicieron con la transformada de Fourier, que justamente era denso en el espacio y por eso existía, o sea, por esta isometría, era denso y por eso existe una extensión única. Pero está piola recomiendo que lo hagan. Ya. Y la D, hay que demostrar que h de phi pertenece a L1 de R, sí, solo sí, phi tongo de 0 es igual a 0. Ya, pues entonces probamos esto. Para demostrar esto, vamos a probar otra propiedad. Entonces lo que vamos a hacer, demostraremos que como que el decaimiento de la transformada de Hilbert es polinomial también. Entonces, cuando tenemos esta multiplicación y cuando x tiende a infinito, esto da 1 partido pi, la integral de phi de i. Ya, esto te da como una tasa de decaimiento de la transformada de Hilbert. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, notamos que como phi pertenece a SDR, entonces va a estar incluido h de phi en L2DR. ¿Ya? Porque justamente vimos que estaba bien definido antes y daba esto una distribución temperada. También se puede mostrar como que es clases a infinito, pero eh, basta con eso. Entonces podemos definirla en L2 y podemos considerar que x, h phi de x es igual a x partido pi por definición de la integral de phi de x menos i partido x de x. A ver, de i de i. Esto es simple definición. Entonces lo que vamos a hacer acá es trabajar este término. Entonces,
si epsilon es mayor a 0, tenemos que x partido pi phi de x menos i, y aquí me faltó el i mayor a epsilon, el i mayor a epsilon, y es igual. Aquí de nuevo podemos jugar con esta expresión, como queremos ver como el decaimiento cuando la norma tiende a infinito, la norma de este x, eh, vamos a como meter y sacar términos y dividir la integral. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar un Nikita-Impone. Vamos a meter i acá. Y aquí ponemos el término que nos resta. Phi de i de x menos i. ¿Por qué? Porque se cancela acá. Y nos queda este término solo. Entonces acá vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer u igual a x menos i. Entonces du es igual a menos de i. Y aquí nos queda la integral de u, phi de u partido i, o sí, partido i, que es justamente u menos, pero queda un menos, queda x menos u. Ya ese menos aparece por este término, el de acá, perdón, el del de i. Más esta integral. Y esta, ¿qué pasa cuando epsilon tiende a 0? Cuando epsilon tiende a 0, esta justamente converge a la integral que queríamos, la integral de phi, para demostrar la propiedad, que está de acá. Por otro lado, lo de acá converge cuando epsilon tiende a 0. Lo de acá converge a pi h de i u, ¿ya? De x. Aquí puede ser medio confuso, como que puse esta función como en total, la función de acá, la puse acá. Y queda un pi porque, bueno, en la transformada de Hilbert se define con un pi acá abajo. ¿Ya? ¿Ven eso? Con i mayor a epsilon. Es como simplemente reemplazarlo, la transformada de Hilbert. Aquí hay un error. Es phi. ¿Sí? Es como poner phi. Ya, pues. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya estamos casi listos. Tenemos que x h phi de x, porque esto converge a eso, es igual a h i phi de x más, al partirlo por 1 partido pi, se cancela este pi y queda acá 1 partido pi, la integral de phi de y. Ya, y aquí vamos a concluir porque, ¿qué pasa acá? Esta función pertenece a la clase Schwarz. Entonces, si yo multiplico por un polinomio esa función, también va a pertenecer a la clase Schwarz. ¿Ya? Entonces, todo esto va a pertenecer
eh, a la clase Schwarz, y en particular va a pertenecer a L2. Entonces, lo que tenemos acá es que si tomamos el límite de x, h phi de x, en verdad basta con esto. Cuando la norma de x tiende a infinito, como pertenece a la clase de Schwarz, va a decaer en infinito. Entonces, esto se va a ir a 0. Va a ser igual a 0 más 1 partido pi, la integral de phi de i de i. ¿Ya? Porque vamos a estar muy alejados del origen. Y eso nos da justamente lo que queríamos demostrar, porque aquí esto justamente corresponde a raíz de 2 partido pi, la transformada en 0. ¿Ya? Porque aquí hay una exponencial de menos i 0 por i, ¿ya? Que corresponde a 1. Entonces tenemos como que el decaimiento fuera del origen de la transformada de Hilbert es polinomial, con polinomio con grado mayor a 1 o mayor o igual a 1, y eso basta para que converja en L1, la transformada de Hilbert. ¿Ya? Porque solamente me interesa cómo se comporta en infinito, como que si no explota mucho. Y esto depende de phi-tong. Entonces, esto implica en verdad que h de phi pertenece a L1 de R, si solo si phi-tongo de 0 es igual a 0. ¿Ya? Porque si esto es distinto a 0, nos queda como un corcho en la cola de la integral, de esta integral. No decae lo suficientemente rápido. ¿Preguntas con respecto a esto? A mí no me quedó claro solo un pasito, que fue justo después de que cambiaste de variable y tiraste el límite cuando epsilon tendía a 0. Ahí me perdí, o sea, como que veo ahí que está apareciendo h, pero no sé por qué está apareciendo en i. Ah, sí, eso es. Ponle U, es que cambié Ah, la lo mismo. notación. Ya. Bueno, Sí, sí, esta es una función, es como la función psi de U igual a U phi de U. ya, bacán. Sí, ya, eso. A ver. Oh, la P4. Ya, la P4. A ver, P4. Se la voy a dejar, yo creo, porque no voy a alcanzar. A ver, les voy a hablar como de la idea para que se motiven a hacerla, porque va a estar la pauta. En la P4 lo que hay es. A ver, vamos a leer eh, vamos a leer el enunciado. Ya, lo que pasa es que aquí nos hablan como del. A ver, ya, nos dicen, en el estudio de un campo escalar phi de masa m en el vacío, en física de partículas, surge de manera natural esta expresión, ¿ya? Esta expresión corresponde a la amplitud que tiene eh, un campo que como modela una partícula sin masa, o con masa m, pero sin spin, por ejemplo, un fotón. Y esto lo que mide es como, en cierta forma, la probabilidad de que es- esa partícula que modela el campo se cree en el vacío o se destruye en el vacío. ¿Ya? Esto es típico de mecánica cuántica. Entonces, lo que nos está diciendo este operador es como una noción de aniquilación o creación de una partícula. ¿En dónde? En T1, X1
y T2x2. ¿Ya? Y esta teoría la desarrollaron, bueno, en el siglo pasado, sobre todo Feynman, fue un gran contribuidor a esta teoría. Y en honor a él aparece justamente este operador que se llama el propagador de Feynman, ¿ya? Entonces, la idea de este operador, o de esta pregunta, es formalizar esto, porque en general en física se tienen conceptos como al aire, sin un formalismo matemático. Entonces la parte A es formalizar qué significa esta expresión, ¿ya? Porque aquí, si ven, tenemos como una exponencial que oscila muy rápido cuando el vector P se aleja del origen. Entonces tenemos una cosa muy loca que no sabemos si converge o no, y a priori depende de los valores de t y x, y qué tan rápido oscila esto. Entonces esto como que no está bien definido a priori, y eh, lo que quiero que hagan es como formalizar esto. ¿De qué manera? Con distribuciones, porque es una herramienta bastante buena para calcular cosas que en la práctica no se pueden. Entonces, la idea de la parte A es formalizarlo con distribuciones temperadas. Entonces, es probar que esta cosa es una distribución temperada. ¿En dónde? En un espacio de R4. O sea, yo la testeo o hago el producto dual, como dicen ustedes, eh, con una función en R4 y veo si converge o no, o se va a cero cuando las funciones test se van a cero. Con eso, una vez definido como en el espacio de distribuciones, se pide calcular la transformada de Fourier. ¿Ya? La transformada de Fourier sale de la parte A, de hecho. Como que si la hacen bien, se van a dar cuenta cuánto vale la transformada de Fourier. ¿Ya? En este caso, ojo, que la transformada de Fourier es espacio-tiempo. Entonces, eh, como que aparece este factor en la transformada de Fourier, en vez del típico, este solito. Como que le agregan un espacio de frecuencia asociado al tiempo. Y en la parte C es demostrar que justamente esta distribución temperada corresponde a la solución fundamental de la ecuación de Klein-Gordon. Ya que la ecuación de Klein-Gordon modela o trata de modelar el comportamiento de una partícula de masa n. Entonces todo está relacionado, como que se relaciona muy bien esta teoría con los primeros intentos de predecir el comportamiento de una partícula, o cómo se crean y se destruyen. Y la parte D es demostrar que la transformada de Fourier, pero en espacio-tiempo, aquí es solamente en espacio, cumple con esta identidad, ¿ya? Y esta identidad se tiene con una noción de convergencia en distribuciones temperadas. Eh, ¿Alguien sabe cuál es esa noción de convergencia como así rápido? Eh, Porque la vieron en un curso anterior. Siempre la noción de convergencia en distribuciones es fácil. ¿Es la débil? ¿Cómo? ¿La débil? ¿Débil puede ser? Ah, sí. ¿O no? Casi, casi. Algo más débil, o sea, más fácil. Es la débil asterisco, como es convergencia puntual. Entonces, es, es tomar una función test y ver que converja a la misma cosa, la distribución. Esta distribución depende del epsilon, entonces este corcho de acá va a ser como tu sucesión de distribuciones que deben converger a algo. Y la convergencia es puntual, tomando el primal.
Eh, y eso, no alcancé a hacer esto, está interesante. La parte C, o sea, la parte E, no creo que tenga que ver mucho con el tema, a no ser que hayan visto soportes en distribuciones, pero creo que no. Así que esa va a quedar en la pauta, pero bueno, intenta hacer este problema. También el P3 es fácil, intenten hacerlo. Eh, y si no, vean la pauta y guíense un poco para inspirarse. Ya, eso quería contarles por hoy. ¿Tienen dudas sobre la materia o sobre algo del auxiliar? De la tarea, envíenme correo desde ahora. Ahora como que voy a marcar la tarea y eh, me pueden pedir ayuda. Ya, pues, gracias por la clase, Ignacio, que estés muy bien. Vale. Eso. Chao, cuídense. Ah, y acuérdense de votar el domingo, que es importante. Voy a parar la grabación.